Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Bendito Dios, en esta hora te agradecemos porque nos tienes en este lugar. Te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo y tus santos ángeles, en este lugar, se sienta tu presencia. Sintamos que tú eres Dios y que tú eres nuestro Padre. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera que vayamos a nuestras Biblias. Y vamos a buscar en el libro de San Mateo. Capítulo 12, versículo 31, que ha sido la lectura bíblica de hoy. (12:31). ¿Lo tenemos? Justamente vamos a leer ese texto. Dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Hemos estado analizando nosotros cómo en el santuario Dios dio una ordenanza. Cómo es que el ser humano, cómo el israelita podía él depositar sus pecados en el cordero. Cómo el israelita podía depositar sus pecados en el corderito antes del sacrificio. Y voy a dar una breve explicación porque esto va relacionado también con lo que es la lección de escuela sabática. Quiero decirles que cuando el pecador cometía algún pecado en el tiempo del pueblo de Israel, el pecador buscaba de todo su rebaño el cordero que no tenía ni una mancha. No era un corderito que de repente se le había quebrado la patita y se había curado y que él iba a agarrar ese corderito y lo iba a utilizar para sacrificio. No podía hacer eso el israelita. Tenía que ser un corderito sin mancha, un corderito que no había sido quebrado, que no había sido herido y que no hubiera quizás tenido algún tipo de enfermedad también. Era algo especial. Cuando el pecador venía, tomaba ese cordero, lo llevaba al tabernáculo, al santuario. Y estando en el santuario, el pecador le ponía las manos al cordero y cada pecado que había cometido se lo pasaba al cordero, no adentro del santuario, sino afuera del santuario, en la entrada principal del santuario. Allí venía, lo sacrificaba, se lo entregaba a los sacerdotes y luego los sacerdotes lo llevaban adentro, tomaban su sangre y esa sangre pues era utilizada y ellos hacían su ceremonia. Ese ya es otro punto. Pero lo que quiero llegar es que el pecador depositaba todos sus pecados al cordero. Pero hay un pecado que la Biblia menciona que según el libro de San Mateo, capítulo 12, habla del pecado imperdonable. ¿Será que hay un pecado imperdonable, hermanos? La Biblia dice que hay un pecado imperdonable, dice aquí en San Mateo capítulo 12. Eso nos cuenta la historia de un escocés. De un escocés que andaba caminando por la playa, pero en la playa había una línea que decía: por favor, no cruce esta línea, porque más adelante el mar llena rápidamente y más adelante ese mar llega tan rápido que es un acantilado
y puede morir. No pase de esta línea. Eso es lo que decía el rótulo. Pero aquel escocés no le tomó importancia. Y pasó la línea, empezó a caminar y vio que no le pasaba nada. Pero de repente el mar empezó a llenar y empezó a llenar rápidamente, que él corrió al acantilado para poder ver cómo hacer para salir del lugar. El escocés ya no pudo salir. Ya no pudo. Empezó el agua a golpear al individuo y golpearlo contra el acantilado, lo golpeó. Este hombre salió golpeado, cayó al mar y todo el mundo veía lo que estaba pasando. Pero él no respetó la línea. Él no respetó la línea. ¿Qué fue lo que pasó? El mar lo destruyó, se lo llevó, se perdió, se ahogó. Esa es una pequeña ilustración con respecto lo que Dios nos ha marcado a nosotros, una línea también donde nosotros no podemos pasar. Nuestro Señor nos habló de algo similar en el mundo, y en Mateo capítulo 2 y versículo 31, Él emite una advertencia. Oigan bien, apreciados hermanos, Dios emite una advertencia para todos los cristianos y para todo el mundo. Y esta advertencia, en el capítulo 12, versículo 31, ahí Él emite esta advertencia más solemne de toda la Biblia. Es una declaración solemne y delicada. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Nosotros creemos que somos cristianos, que podemos hacer esto, pero Dios ha trazado una línea donde nosotros no podemos pasar de ahí. Y con Dios no se juega. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y de acuerdo con estas solemnes palabras del Señor Jesucristo, hay un pecado que si alguno de nosotros lo llegara a cometer, nunca le será perdonado. A veces nosotros jugamos con la palabra de Dios, y la palabra de Dios no se puede jugar. No sabemos, habrá un tiempo, dicen, no sabemos cuándo, un punto que no sabemos dónde, que marca el destino prácticamente de los hombres. Y para la gloria o para la desesperación hay una línea delante de nosotros que no se puede ver. Ella pasa por todos los caminos. Ella y el límite oculto entre la paciencia de Dios y su ira. Ahí donde nosotros no podemos pasar. Nosotros sabemos de la paciencia de Dios, pero no conocemos realmente la ira de Dios. Y esa línea es donde nosotros no podemos pasar. Si cruzas esa línea, estás irremediablemente perdido. Nunca podrás volver a ser salvo ni en un mundo, ni aún en el venidero. Debemos de tener cuidado de no pasarnos de la línea. A veces nosotros con nuestros hijos, ¿verdad? Mira, hasta aquí puedes llegar. Este es tu límite. Si tú te pasas de este límite, entonces sí vas a tener problemas. ¿Ah? Y eso es interesante. Ahora Dios nos está diciendo que hay un límite imaginario donde tú no puedes pasar, que cuando tú decides pasarte de esa línea imaginaria que Dios te ha marcado, entonces estás en problemas. Hay un pecado que los teólogos llaman el pecado imperdonable. Hoy vamos a declarar ese pecado imperdonable. Y si hay un pecado que es imperdonable y que nunca puede ser perdonado, entonces todos necesitamos que se nos informe a este respecto. Es necesario que nosotros conozcamos a eso, porque después pueden decir, no, es que a mí nunca me dijeron. Es que a mí nunca me dijeron que esto y esto y esto me podía pasar. Quiero que en esta mañana prestes mucha atención, hermanos, mientras
buscamos en la palabra de Dios para poder descubrir en esta mañana, en primer lugar, cuál es el pecado imperdonable. Y en segundo lugar, cuáles son los resultados de cometer ese pecado. Y tercero, qué podemos hacer para que nunca podamos cometer nosotros este pecado. ¿Qué es pecado imperdonable? La primera pregunta es, ¿qué es pecado imperdonable? El pecado, ¿cuál es este pecado? Bueno, antes que nada, aclaremos lo que no es el pecado imperdonable. Aclaremos lo que no es. Luego vamos a ver lo que es el pecado imperdonable. El pecado imperdonable no es un pecado moral. Y eso pues debemos de conocerlo nosotros muy bien. No es un pecado moral, no es por ejemplo el adulterio, no es la fornicación, la perversión sexual, el asesinato, la violación, el robo, el suicidio. No es un pecado moral el pecado imperdonable. Pero gracias a Dios pueden ser estos pecados que yo les acabo de mencionar acá, pueden ser perdonados por Dios. Lo que estoy mencionando, lo que es el adulterio, la fornicación, la perversión sexual, asesinato, violación, robo, suicidio, eso Dios puede, si tú te arrepientes de corazón, Dios te puede perdonar. ¿Creen ustedes que cuando los israelitas iban y depositaban la mano sobre el cordero, qué pecados iban ahí? ¿Ah? Pecados horribles. Pero Dios los perdonó, les perdonó a cada uno de ellos. En el libro de 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, nos habla toda mancha, cada imperfección que haya atravesado alguna vez el alma humana puede ser lavada por la sangre de Cristo Jesús. ¿Amén, hermanos? La sangre de Cristo te limpia de todo pecado, pero menos del pecado imperdonable. Él te puede lavar de lo que hayas cometido, de las abarrazadas que hayas cometido, de las situaciones que hayas cometido en tu vida. Dios te perdona. Pero lo que Dios no perdona es ese pecado que nos habla la Biblia, que es imperdonable. Jesús es aquel cuya sangre lava, purifica, emblanquece más que la nieve. O sea, en pocas palabras, si tú vienes y has cometido qué tipo de pecado y vas, se lo declaras a Jesús, Jesús con su sangre te limpia de todo lo que hayas cometido y quedas tú como blanca lana, dice. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? ¿Están conmigo o no están conmigo? La Biblia dice que Jesús te puede limpiar hasta del pecado más oscuro que hayas cometido, pero que ya no lo vuelvas a cometer. Hay algunos que dicen, Señor, perdona, y vuelven a caer. Señor, perdona, y vuelven a caer. Señor, perdona. Dios es misericordioso, pero también Dios en ese sentido, hermano, dice, están jugando conmigo. ¿Sí o no? Por eso, cuando nosotros vayamos y le pedimos perdón, es hasta allí nomás. Y no más volver a cometer el mismo pecado. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, dice, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque vuestros pecados sean rojos como la grana, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Hermano, Dios quiere limpiar. Por eso cuando una persona se entrega al Señor Jesús y se bautiza, cuando sale del agua, sale una persona nueva, sale una persona diferente, sale una persona con nuevos desafíos, con una página en blanco. Ahí depende de ella si empieza a mancharla nuevamente. Dios quiere que nosotros estemos limpios. Y la blancura, hermanos, es parte de la santidad de todos nosotros como cristianos. El cristiano debe de mantenerse limpio delante de Dios. Jesús oró, imagínense ustedes, por aquellos que le mataron
¿Ustedes creen que eso no es grave delante de Dios? Matar al Hijo de Dios. Y ese pecado, hermanos, ¿creen ustedes que puede ser perdonado, sí o no? El pecado de los soldados o los que dieron la orden de matar a Jesús, ¿creen ustedes que ese pecado no puede ser perdonado? ¿Ah? Saben que ese pecado de aquellos que mandaron a asesinar a Jesús, aquellos que mataron a Jesús, ellos pueden ser perdonados si ellos se arrepintieron en su momento. Claro que sí, porque todo pecado es perdonado, menos el pecado contra el Espíritu Santo. Y vamos a ir declarándolo poco a poco. Jesús oró por los que lo crucificaron. Imagínense hasta dónde. Jesús dijo, Padre, perdónalos. En pocas palabras, fueron perdonados. Dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos no saben la verdad. Así aprenden mejor y se salvan. El apóstol Pablo fue uno de ellos. Todos son incrédulos antes de que se convirtiesen a creyentes. El apóstol Pablo era otro que no creía en Jesús, pero en su momento Jesús lo llamó, Jesús lo perdonó y después fue un gran evangelista. Imagínense, ¿cuántos de nosotros quisiera el Señor que fuéramos de esa manera? Después que hemos cometido pecado, porque a menos que aquí haya un santo, ¿verdad?, que nunca ha cometido pecado. Un pastor preguntó, ¿dónde están los santos que no han cometido pecado? Y se queda viendo, nadie levantó la mano, porque no hay nadie que no haya pecado. Por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Pero la sangre de Cristo nos salva. La sangre de Cristo nos limpia de pecado. En pocas palabras, Dios puede perdonar nuestra vida, puede perdonar nuestros pecados si nosotros se los declaramos. Pero a veces hay pecados ocultos. ¿Y esos pecados son perdonados? Los pecados ocultos, hermanos, ¿creen que Dios puede perdonarlos, sí o no? ¿Puede perdonarlos, sí o no? Claro que sí puede, pero tú tienes que sacarlos. Tú tienes que sacarlos de adentro. Mira, Señor, yo he pecado, ¿verdad? Y este pecado no te lo he declarado, hoy te lo estoy, perdóname. Dios te lo perdona. Pero lo que Dios no perdona es el pecado contra el Espíritu Santo. No es pecado verbal, podríamos decir así, ¿verdad? Dice alguien, entonces, tal vez sea algún pecado verbal, tal vez sea algún juramento horrible que hayamos hecho nosotros. Quiero decirle que ese aún Dios te perdona. Aunque Dios te está diciendo, no juréis por nada. Ni del cielo, porque es el trono de Dios, ni tampoco por la tierra, porque es el estrado de tus pies. De sus pies. Por lo tanto, no debes de jurar. Pero aún eso, Dios lo perdona. Dios puede perdonarte. Si tienes un poco de sentido común, hermano, no maldigamos a Dios, al Padre. No maldigamos al Hijo. Algunos dicen que pueden maldecir a Dios, al Padre, y se puede perdonar. Y se puede maldecir al Hijo y se puede perdonar. Pero no maldigáis, dice la Biblia, al Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? Si Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es un solo Dios verdadero, ¿y por qué ahora me están diciendo, por qué si nosotros venimos y blasfemamos contra el Espíritu Santo, y si blasfemamos contra Jesús, ¿qué? Si blasfemamos contra Dios Padre, ¿qué? ¿Cuál es la diferencia? Hoy vamos a ver eso. Si tomas el nombre de Dios Padre, al Dios Hijo, al Espíritu Santo, y con tus labios haces algún juramento vil, has cometido un pecado horrible y grave. Enfrentará ese pecado el juicio a menos que sea perdonado por Dios. Dios te lo puede perdonar. Ahora, el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu. ¿Qué es una blasfemia?
¿Cuál es el pecado imperdonable? Nuestro Señor lo llama blasfemia contra el Espíritu Santo. Veamos lo que dice el libro, el versículo 31, el que leímos nosotros anteriormente. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Blasfemia. ¿Qué significa la palabra blasfemia? ¿Qué significa la palabra blasfemia, hermano, para usted? Uh-huh. Cuando le dijeron que él era el hijo de Dios y todo eso, él lo declaró con su palabra y todo. Entonces, sí. Blasfemo quizás a lo más cercano es lo que representa el papado, y blasfema el nombre de Cristo. Sí. Blasfemia, apreciados hermanos, es hablar. Oigan bien, blasfemia es hablar intencionalmente de manera ofensiva contra alguien, difamar el carácter, difamar la reputación, difamar las intenciones de alguien. Esto es una blasfemia. Eso es una blasfemia. Ahora, ¿podemos blasfemar a Dios Padre y ser perdonados? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿Podemos blasfemar contra Dios el Padre, sí o no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Ah? Sí, podemos ser perdonados. Si venimos y blasfemamos contra el Hijo, ¿podemos ser perdonados, sí o no? Si los sacerdotes de la época blasfemaron contra Jesús y Jesús les dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, en pocas palabras, sí, pueden ser perdonados. Pero, aquí viene, pero no puedes blasfemar contra el Espíritu Santo y ser perdonado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es uno más importante que el otro? Claro que no. Es la obra del Espíritu Santo la que hace que el pecado sea diferente. Oigan bien esas palabras. Es la obra del Espíritu Santo la que hace que el pecado sea diferente. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo de Dios es aquel que abre nuestro entendimiento, que abre nuestro cerebro, que abre nuestro ser para poder entender la palabra de Dios, para poder entender que Cristo es nuestro Señor, el que te redarguye de pecado, el que te convence de pecado, el que te convence al arrepentimiento. Es aquel que está contigo siempre. El Espíritu Santo de Dios es el que da la luz del entendimiento. Es el que te da la luz para entender que Jesucristo es tu Salvador. Dios Padre envió al Hijo. Y el Hijo, el Señor Jesús, voluntariamente vino y murió en agonía y derramó su sangre por nosotros. Pero el Espíritu Santo es el que les ayuda a entender y a comprender el sacrificio de Cristo. No sé si van entendiendo el mensaje. El Espíritu Santo es el que te ayuda a ti a entender el sacrificio de Cristo. Por eso cuando oró como Jesús y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, el Señor Jesús estaba diciendo estas palabras para que aquellos que lo escucharan a través del Espíritu Santo entendieran lo que Jesús les estaba diciendo. Porque es el Espíritu Santo el que obra. Cualquier cosa que pueda convencerte de hacer, alguien más puede convencerte de lo que no digas. Necesitas que el Espíritu Santo de Dios te hable. Por lo tanto, mis hermanos, cuando el Espíritu Santo te toca y tú no haces caso al toque del Espíritu Santo, entonces estás en contra de Él. Y estar en contra de Dios, del Espíritu Santo, entonces estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Cuando sientes el llamado aquí adentro, miren, yo he estado en campañas evangelísticas, he llegado a hablar con las personas y esa persona
llego y pregunto, mira, ¿has sentido tú sí, es que yo he sentido algo aquí adentro, ¿no? Pero todavía no. Todavía no es el tiempo de entregar mi vida al Señor. Cuando tú te detienes a entregar tu vida al Señor, y el Espíritu Santo es el que te está tocando y tú rechazas eso y lo haces voluntariamente, no es porque no tengas conocimiento, si lo haces voluntariamente y te niegas y te niegas y te niegas, entonces ahí estás tú diciéndole no al Espíritu Santo. Negarse al llamado del Espíritu Santo, podríamos decir que ese es el pecado imperdonable. Al negarse al llamado, el Señor te llama y te llama y te llama y tú y estás renuente al llamado de Dios, estás rechazando tú el llamado del Espíritu Santo. Cualquier cosa que pueda convencer, dice acá, nos dice el escritor, cualquier cosa que pueda convencerte de hacer, ¿alguien más puede convencerte de lo que no lo hagas? Necesitas que el Espíritu Santo de Dios te hable. Por lo tanto, nuestra oración es que esto se cumpla en la palabra y en las Escrituras. Que cuando tú sientas el llamado de Dios a través del Espíritu Santo, tú reacciones. Tú reacciones. El Señor nos manda a nosotros a que hagamos su obra. ¿Ah? ¿Y quién es el que nos mueve a hacer la obra? Es a través del Espíritu Santo. No podemos negarnos nosotros al trabajo de Dios y que el trabajo que de Dios está haciendo a través del Espíritu Santo en nuestra vida. El pecado de los fariseos. Podemos ilustrar esto si les doy un episodio que sucedió justo antes de que Jesús hiciera esta advertencia solemne. El capítulo 12, versículo 22. Veamos qué nos dice ahí San Mateo. Mateo capítulo 12, versículo 22. Entonces dice, fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Obviamente, no todas las personas ciegas tienen un demonio, y no todas las personas que no hablan tienen un demonio, pero este hombre tenía y estaba poseído por un demonio, era ciego y era mudo. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Y la frase hijo de David significa Mesías. Oigan bien, la palabra de hijo de David significa Mesías. ¿No es este el Mesías, el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo dijeron, ahora, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran líderes religiosos de ese tiempo llenos de pompa. Eran hombres engreídos, orgullosos. Los fariseos eran los líderes religiosos que se preocupaban más por las apariencias que por la sustancia realmente. Tenían apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de Dios. Según de Timoteo capítulo 3, versículo 5, teniendo apariencia de piedad, pero negando su eficacia. Y aquí nos dice Timoteo, evítalas también. Decían que Jesús estaba poseído. Fíjense bien. Y esta es una blasfemia tremenda. Los fariseos decían que Jesús estaba poseído por Belcebú. Y saben, y ahí está un ejemplo. ¿De quién se estaban burlando? ¿Quién es el que hacía los milagros? Pregunto. ¿Quién es el que hacía los milagros? Jesús. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Jesús hacía el milagro, pero el Espíritu Santo estaba ahí. Pero cuando los fariseos dijeron, este es hijo de Belcebú, estaban ofendiendo ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y entonces, ahora, mi pregunta es, ¿ellos lo estaban haciendo por ignorancia? ¿Quiénes eran los fariseos? Estudiosos de la palabra. En pocas palabras, ellos sabían perfectamente que estaban ofendiendo a Dios. Pero en este caso, estaban ofendiendo al Espíritu Santo, estaban blasfemando contra el Espíritu Santo. Por lo tanto, ellos blasfemaron contra el Espíritu, no tenían perdón de Dios. Y ellos darán cuenta en su momento delante de Dios. El Espíritu Santo todo el tiempo anduvo con Jesús, ¿sabían ustedes? Todo el tiempo anduvo con Jesús.
Este ciego tenía este espíritu y lo relacionaron con Jesús, imagínense. En vez de decir gracias a Dios que los demonios se le salieron, ¿verdad? Ellos acusando a Jesús que era hijo del diablo. La pregunta es, ¿quién era Belcebú? Te dice acá que Belcebú, los fenicios que dieron este alfabeto, un pueblo marinero, un pueblo muy inteligente y en muchos sentidos había tocado fondo en lo que la depravación y la idolatría se refería. Los fenicios tenían a un dios que se llamaba Belcebú y él era el dios de la inmundicia. Escuchen, para los fenicios era el dios de la inmundicia. En pocas palabras, ¿cómo estaban comparando a Jesús con eso? Eso era blasfemia, pero estaban blasfemando contra Jesús y estaban blasfemando contra el Espíritu Santo. Apreciados hermanos, estos blasfemaron contra la redención, porque Jesús lo que quería era salvar, dar oportunidad a aquellos enfermos, dar oportunidad a los ciegos, a los cojos, a los mudos. Jesús le dio oportunidad de salvación. Pero Satanás siempre utilizando al ser humano para maldecir. Ahora, lo que nosotros, hermanos, debemos de pensarlo es que cualquier acción que nosotros hagamos tengamos mucho cuidado. No rechacemos el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo quiere reaccionar en nuestra vida, quiere entrar en nuestra vida, quiere ser parte de nosotros. Pero si nosotros no permitimos, ¿y cómo no podemos permitir que el Espíritu Santo entre en nuestra vida? Dios no puede estar en un cuerpo inmundo. El Espíritu Santo no puede posar en el cuerpo lleno de pecado. No sé si me están entendiendo, hermano. Jesús quiere que le demos oportunidad de entrar a nuestra vida. Pero si nuestro cuerpo está lleno de maldad y pecado, no puede entrar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es confesar nuestros pecados a Dios para que el Espíritu Santo entre a nuestra vida y seamos diferentes. Seamos diferentes. Yo sé que aquí nadie, con solamente el hecho de estar aquí en la iglesia, yo sé que nadie ha cometido el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque ustedes recibieron el llamado de ir a la iglesia, están aquí en la iglesia porque quieren ustedes tener la salvación. ¿Amén? Quieren tener el perdón. ¿Sí o no, hermanos? Yo lo quiero tener también. Por eso no hemos sido renuentes al llamado. Cuando una persona se hace renuente al llamado de Jesús, el llamado del Espíritu Santo a tu corazón, y tú eres renuente a propósito, entonces estás en problemas. Estás en serios problemas. Por lo tanto, apreciados hermanos, nosotros debemos de estar seguros de dónde estamos. Estamos aquí porque queremos servirle a Dios, ¿sí o no? ¿Queremos servir a Dios, hermanos? Hoy que decía amén, así un todo guadito, ¿verdad? ¿Queremos servirle a Dios, sí o no, hermanos? Amén. Queremos servirle. Por eso estamos aquí. Pero dejemos que el Espíritu Santo sea el que obre en nuestras vidas. El que nos ayude a salir adelante. El que vengamos y digamos, Señor, perdóname. Mire, alguien dijo, aún el himno que cantamos ahora, un día a la vez. Un día a la vez. ¿Tú te vas a acordar del pecado que cometiste hace un mes atrás? A menos que sea un pecado que mataste a alguien, no se te va a olvidar, ¿verdad? O que cometiste adulterio hace como 5 meses. Se te puede olvidar. Por eso dice que el pueblo de Israel iba continuamente de mañana y tarde a hacer sacrificio. Nosotros debemos de ir continuamente de mañana y tarde a hacer nuestro sacrificio, en el sentido de decirle, Señor Jesús, he pecado, no quiero seguir cometiendo pecado. En la mañana, en la tarde. ¿Por qué? Porque es un día a la vez. Por eso me gusta ese canto. Un día a la vez. No me sirve de nada a mí dejar pasar mucho tiempo. No, hoy vivo, doy gracias a Dios.
en la noche llegué con bien a la casa y ese día declárale los pecados. Si has cometido pecado. La idea es de no cometer pecado, hermano. La idea de, cometer pecado es infringir la ley de... Sí, Señor, pero también es ofensa a los padres. Chicos, estoy con ustedes. Si ustedes han ofendido a sus padres en este día, pues pídanle perdón a Dios. Así. Y los adultos, si tienen sus padres todavía y no le han hablado en esta semana, ¿ustedes creen que sus padres no están esperando su llamadita allá en su casa? ¿Ah? Honra a tu padre y a tu madre. Yo llegué a... Esta vez que yo fui, me hospedé en la casa de un hermano. La mamá es cristiana y del que voy a hablar no es cristiano. ¿A qué me refiero? La mamá estaba bastante mal de salud y este señor dijo, bueno, la mamá si enferma, no pasa enferma a un lado, enferma por otro. Pero cuando dijo el hijo, yo me voy porque yo quiero que mi mamá viva un poquito más. Se fue para El Salvador, dejó todo. Dejó a su hija aquí porque tenía a su hija aquí, tenía su casa, dejó todo aquí y se fue con su mamá. Su mamá empezó a recuperarse. Empezó a sentirse bien la mamá. Ahora la mamá está feliz con su hijo que está allá con ella. Eso es honrar. Y a veces las personas incrédulas tienen un poquito más así que los mismos cristianos, ¿verdad? Nosotros que conocemos debemos de ser más así con nuestros padres, debemos hacer así con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos y no pecar. Hermano, es cierto que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo, pero eso no quiere decir que usted va a estar pecando a cada rato. Entre menos pequemos y vayamos pecando menos, va a haber un momentito en que usted va a decir, gracias a Dios porque tú me has ayudado a no pecar. ¿Se han analizado ustedes alguna vez en su vida? ¿Ah? ¿Se han analizado ustedes en su vida cuántas veces ha pecado en ese día? Anótela si se les olvida. Y en la noche, saque la listita y dígale, Señor, si pequé, ¿verdad? Pequé, perdóname. El Señor es fiel y justo para perdonar. Amén. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Y que sigamos cada día, un día a la vez, viviendo un día a la vez, pidiéndole al Señor su perdón y que no pequemos. Y si venimos y nos negamos al llamamiento del Espíritu Santo, tengamos cuidado. Si el Señor te manda a trabajar por Él, es el Espíritu Santo que te está diciendo, ve y hazlo, ¿verdad? No niegues el poder del Espíritu Santo, porque si tú niegas el poder del Espíritu Santo en tu vida, entonces estás en problemas con Dios. Que Dios nos ayude en esta noche, en esta mañana, que Dios nos guarde y que pensemos siempre que el Señor está en nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Y como hemos estado hablando de pecados, hermanos, este era un tema muy importante para nuestras vidas hoy. No blasfememos contra el Espíritu Santo, no lo rechacemos, porque ese es el pecado imperdonable. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos has permitido estar en este lugar. Hemos estado adorándote, Señor. Nos hemos gozado en tu iglesia. Te pedimos que hoy que vamos a nuestros hogares, tú nos lleves con bien. Guárdanos y protégenos, Señor, y en las actividades siguientes de esta tarde, que tú nos puedas cuidar y nos traigas con bien también.